Hola, bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí de nuevo con nosotros. Recuerden que aquí abajito aparecen todas nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos y no se pierdan un capítulo. Bueno, el día de hoy me parece oportuno hablarles un poco acerca de la historia de la brujería. La brujería y las brujas. ¿Tienes alguna noción de este tema? Pues la verdad no. Vamos a andar un poco sobre la historia, el pasado, desde dónde se originó, porque esto es algo muy antiguo y cómo ha venido cambiando, que incluso nos puede dejar ver cómo se satanizó un poco esta corriente y esta ideología. Pero por el momento todo tranquilo. Bueno, primero que nada vamos a platicar un poquito sobre qué es la brujería. ¿Tienes noción un poco de dónde inició? Hasta donde yo sé, la brujería tiene siglos de que existe, ¿no? Exacto, la brujería comenzó desde la Grecia antigua, comenzó en épocas muy antiguas en Egipto. Aquí se utilizaban los dones que daba la naturaleza, algunos conocimientos que se tenía sobre el uso de algunas herramientas de la naturaleza para beneficiar al ser humano. En este tiempo no se consideraba como algo malo, ¿sabes? Aquí la gente lo utilizaba mucho para curar, para ayudar, para buscar beneficios. De hecho, la alta sociedad siempre tenía a la mano un brujo, un curandero. En ese tiempo todavía no existía la palabra bruja. Se les llamaban como curanderos y precisamente se dedicaban a apoyar haciendo algunos tipos de remedios que pudieran beneficiar a la salud de las personas principalmente, o inclusive darles como en tipo adivinanza el beneficio de adelantarse a algunas cuestiones. También había astrólogos que en ese tiempo se dedicaban a esto y después se fue llamando o se fue posicionando dentro de la brujería. Pero ahora algo importante es que a raíz del cristianismo, cuando el cristianismo aparece y surge, la iglesia quiere tomar como el control total de lo que se realiza y cómo se realiza estas prácticas. Entonces, cuando hay personas que rompen esta lógica y utilizan estos beneficios a su favor, se les empieza a ver como negativos, como que están yendo en contra de la iglesia y en contra de lo que ya está establecido. Claro que dentro del cristianismo justo es cuando entra esta división del bien y el mal, donde entra el diablo y lo malvado a la ecuación y Cristo, ¿no? Lo positivo. Entonces, sobre todo empieza a surgir esta creencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Tú sabes que en la Biblia existe esta cuestión de Adán y Eva, ¿no? Donde quién fue la que cayó a la tentación. Ok, claro, justo como en algún otro episodio hablamos, Eva es la que sucumbe ante esto. Sí, o sea, lo que me estás diciendo es que en la antigüedad las brujas eran como los médicos de un lado más espiritual. Sí, exacto. Pero llegó la iglesia y ahora son las seguidoras del diablo, ¿verdad? Justo, como te decía, ¿no? Entra esta parte en la que Eva sucumbe ante la tentación. Cuando Eva sucumbe ante la tentación se le considera un ser débil, que pues el mal es más fácil de atraerla. Entonces, había ya en este momento mujeres que se dedicaban a curar, mujeres que utilizaban, algunas que aparentemente nacían con dones como la adivinanza, la clarividencia, en donde sí podían predecir algunos sucesos y poder determinar ciertas cuestiones que venían para el futuro. Sin embargo, también los conocimientos que tenían sobre las hierbas y la medicina herbal se empieza a considerar como algo negativo o que puede ser utilizado en contra del ser humano. Entonces, bueno, la cuestión aquí es la iglesia, al no tener el control de esto, empieza a crear la ideología de que estas mujeres
sobre todo mujeres, porque también había hombres, pero que, bueno, este sector hacía un pacto para poder obtener este beneficio e igualar o tratar de imitar el poder de Dios en el mundo terrenal. Entonces, bueno, algo que es impresionante es que algo que ayudaba mucho a la población en este momento se empieza a tornar como si fuera en contra y pudiera ser perjudicial. Todas las enfermedades que empiezan a surgir en este entonces desconocidas o sobre las cuales no se tenían estudios suficientes, se cree que empiezan a ser generadas por estas personas que están usando estos dones para enfermar a sus enemigos. Vaya, es un tema bastante perturbador, pero ahora yo te pregunto, ¿qué nos asegura? Como tú sabes, hay varios tipos de magia, varios tipos de brujería. ¿Qué nos asegura realmente que muchas de estas supuestas brujas en el pasado no practicaban, pues ahora sí que maleficios? Bueno, hay algo impresionante, como te digo, la primera corriente que se conoce es esta que hoy en día se conoce como Wiccas, ¿no? Magia Wicca, que son las que estudian las plantas medicinales, que crean, pues sí, digámoslo, en ese tiempo se llamaba como pociones, en las cuales ayudaban a sanar a las personas con los beneficios. Dentro de ellas también empiezan a utilizar plantas que hoy en día son conocidas por tener algunos efectos alucinógenos y que, bueno, claramente de hecho de ahí viene la ideología de que las brujas vuelan. Se cree que en una intoxicación que llegan a tener, la gente pues imagina que, o en su viaje pues piensan que estas personas vuelan, ¿no? Y se asocia a las escobas porque la madera de las escobas era la que utilizaban como herramienta para poder ingerir o mezclar estas cuestiones. Entonces, la realidad es que cuando entra el cristianismo y empiezan a surgir esta parte de monasterios, donde ya empiezan a meter más la doctrina como tal, ya sabes que hay un sector que son monjas y monjes. Dentro de estas se sabe que siempre hubo pues un tipo de abuso siempre, ¿no? O sea, por parte de los sacerdotes contra las monjas e inclusive contra los monaguillos. Entonces, aquí cuando empieza a surgir esta parte y esta división del bien y el mal, hay algo muy curioso que es las mujeres quieren salir de ahí. Empiezan a buscar, inclusive hombres que tratan de aislarse de este sector. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a realizar pactos con lo negativo. En este tiempo había textos en los cuales no eran pues de conocimiento público, eran específicos para este sector. Tenían ellos al alcance pues textos importantes en donde incluso se hacía más referencia sobre cómo eran estas conexiones con la parte negativa. Entonces aquí las monjas lo que hacen es empezar a crear lazos con lo negativo, empezar a hacer pactos por medio de los cuales obtienen dones que les ayuda a sobrellevar mejor. Entonces se dice que a partir de ahí es donde se empieza a tener conocimiento referente a esta magia ya más oscura, pero se puede asociar más a la unión de ya un pacto con lo negativo. Anteriormente pues se consideraba que el pacto era con la naturaleza, ¿no? O sea, que los dones se utilizaban con la naturaleza, con algo que estaba terrenal. De hecho, por eso también se empieza a asociar mucho como a ciertos animales, pero como te repito, esto llegó con el cristianismo. No sabemos si antes se utilizaba como de una manera negativa. Creo que como todo depende mucho de la persona, el uso que le quieras dar. Pero que yo tenga en conocimiento, principalmente se usaba para curar. Y a raíz de esta corriente ideología en donde se empieza a atacar a las mujeres y a los hombres que realizan estas prácticas, es que pues ya llega este punto de ataque, también de respuesta, y ya usando como que la magia en contra de. Vaya, eso suena muy contradictorio de repente a lo que nos llegan a decir. Sí. Y de hecho,
suena familiar porque si te das cuenta, se repite la historia una y otra vez. A lo mejor ahorita no con la iglesia, pero pues sí, en política y en otras cuestiones, muchas veces se llega a dejar afuera a las personas que piensan diferente. Ujú. Sí, de hecho justo es algo muy importante. En ese tiempo pues a lo mejor no existían temas tan políticos como tal, pero lo que regía era el tema religioso, lo que empieza a regir y a gobernar de alguna manera pues era la religión, ¿no? Claro que se empiezan a hacer divisiones entre catolicismo, cristianismo, que eran como las dos más fuertes, pero ellos eran los que dirigían al final de cuentas y lo que querían claramente era tener el control de la sociedad. Como tú dices, siempre estas personas que son irreverentes y tienen una manera diferente de pensar son quienes son juzgadas y son a quienes se les ve. No nos vamos muy lejos y si gustas ahorita nos metemos un poquito más como al tema, pero está la cacería de brujas, por ejemplo en Salem, ¿no? Que fue un tema bastante también controversial del cual me gustaría andar un poquito. Bueno, te decía que me gustaría contarte un poquito acerca del tema de Salem. Todo esto se originó de una manera tan drástica y pues sí fue algo como muy fuerte, ¿no crees? Sí, es algo muy me parece, o sea, de que capturaban, perseguían a mujeres que realmente la mayoría era inocente, ¿no es así? Sí, la verdad es que ahí ya llegó un momento en el que inclusive el hecho de que tú me cayeras mal era una razón suficiente para poder enjuiciarte. O sea, los juicios de Salem fue una cosa bastante espeluznante para mí. Mira, todo esto comenzó porque, como tú sabes, en ese momento ya existía la esclavitud. Entonces, se compraban personas que te ayudaran con las labores domésticas, con la crianza de tus hijos, ¿no? Y principalmente eran mujeres, Sí, me parece. pues tú sabes que siempre se ha asociado a la feminidad, a la cuestión maternal y al cuidado del hogar, ¿no? Entonces la mayoría eran mujeres. En este caso lo que pasa es que a la imagen principal del pueblo, el pueblo de Salem tenía una ideología bastante rigurosa, estricta, en donde el cristianismo era muy alto. O sea, la ley aquí era lo que realmente dictaba la iglesia, ¿no? La religión, y todo lo demás era malo o todo lo demás era no aceptado. Entonces, este personaje tiene 2 hijas y a estas 2 hijas las cuidaba pues una persona que tenía pues ideologías un poco diferentes. Ella usualmente para entretenerlas les contaba pues historias de miedo. Se dice que inclusive les hacía como lecturas de mano o sí, les contaba pues historias que eran fuera de lo normal. Y llega un momento en el que las 2 chicas se empiezan a tener comportamientos raros, diferentes. Inclusive se dice que llegan a tener comportamientos como un poco animales. Entonces, pues es bastante sospechoso que esto suceda, ¿no? Los doctores, al no tener la respuesta de por qué estaba sucediendo esto, lo que dicen es que están embrujadas. Sí, lo asociaban a la brujería, al satanismo, ¿no? Sí, a la maldad, ¿no? Entonces, ¿quién podía estar ocasionando este mal? Cuando llegaron a visitarlas algunas amigas o compañeras, lo que pasaba es que pues esta chica, para entretenerlas, les cuenta estas historias y justo ellas son las que dicen, ¿sabes qué? Esto está sospechoso porque esta persona nos contaba historias, pues a lo mejor referentes igual a criaturas que se transformaban en animales, hacía lecturas de manos, etcétera. Entonces la acusan directamente de ser ella quien embruja a las niñas, hijas de esta persona, ¿no? Entonces es aquí donde se comienza esta, digámoslo, como locura social, donde todos empiezan a tener miedo
de esto. Pero también hay algo muy importante. Cuando hacen el primer juicio en Salem, que es a esta mujer, lo que pasa es que... vale, entonces estamos hablando del primer juicio registrado en Salem. Ok. Ajá, sí es. Esta mujer, la claramente, se sabe que en Salem las torturas fueron... demasiado horribles, demasiado... Sí, fuertes. sí, claro. De hecho, hay testimonios en los que se dice que a veces se les acostaba en el piso y se les empezaban a poner piedras arriba. Progresivamente, de pesos pues bastante altos, lo que hacía que empezaran a perder el aire, la capacidad de respirar poco a poco. Entonces era como una muy lenta. Entonces sí, la verdad es que era algo bastante grotesco, podría decir. Y mira, yo la verdad nada más sabía de este proceso en el que las sumergían en agua muchas veces hasta que se ahogaban. Y hasta donde yo sabía ese, y que las era el único modo en el que las enjuiciaban y las sentenciaban a muerte por brujería. No sabía que habían muchísimos más métodos. De hecho, bueno, algo importante es que a nivel religión podían hacer, pero la no podía conllevar que se derramara líquido. Ajá. Sí. Entonces, pues se buscaban que acabaran a veces hasta con la vida de la persona, pero sin que llegara a este punto, ¿no? Porque entonces ya se consideraba como ofrenda a Satán. Lo que mencionas referente a que las era algo que iba mucho más allá, ¿sabes? Porque no solo se creía que si las dejaban caer al agua y ellas flotaban, era el nivel de pureza. Si se hundían, era el nivel de maldad que había dentro de ellos, ¿no? O sea, y también, por otro lado, se llegaba a pensar que si llegaban a flotar, pues ya a nivel no tener, era porque no tenían alma. Ya no tenían alma porque se le habían entregado al mal. Entonces sí son cuestiones como bien extremistas, porque es lo que te digo, ellos eran muy extremistas. Entonces, bueno, como te decía, en este primer juicio de tanta esta mujer, era bien raro porque fíjate que a las personas que eran señaladas como brujas o brujos, se les hacía el juicio en donde por medio de si ellos aceptaban que sí eran brujos o que sí cometían este tipo de cuestiones, se les encarcelaba un periodo de tiempo y luego no los desvivían, entonces sí les daban su libertad. Les daban su libertad. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que mucha gente lo que hacía era terminar aceptando crímenes que a lo mejor no habían cometido porque sabían que era la manera de librarse de, ¿no? Y muchos de los que quedaron en la pues era porque se negaban a aceptar algo que ellos no habían cometido, pero pues, o muchas veces no aguantaban las que hacían. Entonces esta chica, pues buscando salvarse de esto, lo que hace es decir que sí, que ella era una bruja y que a ella había llegado un ser que se veía como oscuro, alto, ya sabes, ¿no? Y que le había mostrado un libro y que en ese libro señalaba a todas las mujeres que eran brujas en esta comunidad de Salem. Y ahí ella señala directamente a 2 mujeres más. Entonces es aquí donde entra la verdadera paranoia. Vaya, y entonces podemos decir que al principio podría haber sido justificado algunos de los juicios, pero conforme fue pasando el tiempo se fue haciendo pues más bizarro, más tonto las maneras en las que enjuiciaban, ¿no? Sí. Simplemente si eras un hombre y a lo mejor tu sirvienta no quiso estar contigo o tener alguna relación o algo así, es bruja. Uh-huh. Y la sentenciaban y ya llegó un punto en el que ya ni aunque aceptaran, quiero imaginar, ya su sentencia era casi pues
pues estrictamente la desvivisión, ¿no? Sí, aquellos que se tenía como la evidencia o se fijaba más que ellos, se comprobaba que ellas sí sobrevivían a estas, pues sí, o sea, pero sí llegó un momento en el que ya bastaba cualquier cosa, ¿no? O sea, se decía inclusive que, por ejemplo, si tus animales se enfermaban, podías culpar a tu vecina y decir, ella tuvimos un problema hace tanto tiempo y tal. Ahora, algo muy importante también es que derivado de esta paranoia social, muchas mujeres en la histeria colectiva empiezan a presentar los mismos síntomas que las hijas del mayor de la comunidad. Entonces ahí sí es cuando empieza una histeria y es donde empiezan a buscar hasta por debajo de las piedras brujas y a cazarlas, pero ya era caza de brujas. O sea, porque lo que se buscaba era erradicar todo esto. Como decimos, llega un punto en el que cae ya en el de me miro feo y tú eres bruja y pues vas a ser juzgada, ¿no? Pero sí es la verdad las cosas que existieron, a todas las personas que fueron involucradas y que desafortunadamente terminaron sin vida en esta cacería de brujas, pues sí, la realidad es que para que nosotros podamos decir que sí tenían o no tenían un pacto con algún mal, pues realmente se cree que no. De hecho, no sé si has llegado a escuchar esto, pero a raíz de ello es donde empieza mucho a surgir en Salem toda esta cuestión de la bruja mala, la brujería realmente negativa, que es esta sed y esta hambre de venganza por las mujeres que mataron consideradas brujas. Entonces, personas que empiezan a dar como su vida realmente o de verdad hacen estos pactos, empiezan a irse de verdad contra el pueblo de Salem por haber cazado a las primeras brujas que se consideran que eran brujas blancas, brujas buenas, brujas verdes, lo que conocemos hoy como más wiccas, ¿no? Bueno, y realmente podríamos decir que a ciencia cierta no podemos asegurar que la brujería como relacionada más a lo satánico es estrictamente, sí es oscura, pero no podemos decir que es mala, ¿no? Porque hay de hecho varios pues documentos, varias investigaciones que dicen que de hecho el satanismo no busca afectar a los demás, sino simplemente pues ser libres de cierta manera. Entonces, a lo mejor remontándonos a esas épocas, quizás sí era mal visto, pero de cualquier manera, a mi opinión, tal vez esas mujeres no hacían daño a nadie, aunque realmente fueran brujas y aunque realmente hubieran hecho quizás un pacto con el diablo, pues nada les aseguraba, ¿no? Creo que fue más la histeria colectiva lo que las llevó a la sociedad a pues cometer eso. Es que te digo, son ideas muy estrictas, muy cerradas. Muy cerradas, sí. En las cuales pues todo era blanco o negro. Hoy, por ejemplo, creo que ya comprendemos que hay más matices y muchos más colores, ¿no? Sin embargo, en esas épocas, pues que se tenía mucho temor a lo desconocido. Yo creo que es algo que no se ha erradicado al 100%. Seguimos teniendo temor a lo desconocido, pero de maneras diferentes, ya no son tan radicales. En esa época, pues sí, todo lo que parecía diferente era suficiente para poder eliminarlo porque lo seguro era lo conocido. Entonces, bueno, claro es que se tomaron decisiones bastante erráticas y mucha gente padeció a raíz de esto y mucho se desató también. Ahorita me gustaría que abordemos un poquito en los diferentes tipos de magia que hoy se conocen y que nos metamos un poquito como ahí para poder a lo mejor desglosar y ver cómo ha evolucionado toda esta cuestión. Me parece una gran idea, creo que es un tema importante abordar para tratar de evitar confusiones y empezar a confusiones. deshebrar un poquito a dónde ha llegado, porque ya ahorita ya se conocen como varias ramas de la brujería y sí siento que se ha marcado más esta separación entre el aceptar de yo hago cosas negativas, ¿no? Sí, claro, ya no es solo bueno y malo, sino que ya hay bastante, pues de dónde escoger, vaya.
pues sí, vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, me gustaría que entráramos un poquito en toda esta cuestión de los tipos que hoy en día se conocen de brujería. Porque bueno, ahora siento que ya se ha transformado mucho y con todas estas cuestiones de las redes sociales, hay mucha gente que sube ciertos rituales y se piensa que entonces ya todo el mundo puede hacer brujería, ¿no? Pero es bien curioso porque si nos remontamos al pasado, pues se supone que las brujas, los brujos, pues eran personas que realmente tenían ciertos dones naturales, que ya nacían o venían con estos dones. Y ahora entonces, ¿qué nos hace creer que cualquier persona puede realizar brujería? Bueno, realmente considero que sí, todos podemos, ya que es una parte que quizás sea pues tapado un poquito de, ahora sí que el ser del humano. Vaya, tenemos el lado espiritual, todos tenemos, por así decirlo, el tercer ojo. Obviamente no, unos lo tienen abierto y pueden hacer muchísimas más cosas, ver más cosas, tienen el don, vaya. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, tú y yo no podamos hacer ese tipo de cosas. Obviamente si tenemos un buen conocimiento y una buena práctica, claro que podemos practicar con estas fuerzas. Ahora sí que depende de lo que tú creas, ¿no? De la naturaleza, del universo. Todo depende de qué tanta creencia le des tú a eso, qué tanta fuerza le das. Sí, pues yo creo que realmente sí hay personas que tienen ciertos dones. Sí, para ellos es muchísimo más sencillo, es natural para ellos, vaya. Pues además porque también, por ejemplo, hay gente que sí, pues tiene como esta clarividencia, tiene como ciertos dotes ya naturales y que aparte los desarrollan y los potencializan muchísimo. Pero cuéntame un poquito, entonces, ¿qué, a tu conocimiento, qué tipos de magia existen? Existen diferentes tipos de prácticas y de magia, entre, como lo mencionamos anteriormente, está pues la magia blanca, que es más usar esta energía para algo más positivo, para bien. Claramente dentro de todos estos tipos de magia hay diferentes tipos de prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí también puedes utilizar las hierbas, todas las plantitas que tengan propiedades medicinales como las wiccas lo hacían antes, para un bien a ti o a otra persona. Ya después tenemos la magia negra, que pues sí también es un poquito más negativo, por así decirlo. Usas esta magia, pues sí, podríamos decir para quizás no afectar tanto a otra persona, pero sí influir en su energía de maneras un poquito más caóticas, negativas. Todo depende de cómo la manejes, ¿no? Siempre tiene que ser todo súper negativo, como ya lo habíamos dicho. Pero pues sí, la magia negra ya involucra un poquito más el meterse con la energía de otras personas. Que podemos decir que esa como es como un poquito la más clásica, la que más se utiliza en estos momentos, que es como todos estos, digamos, amarres, claro, sí. Trabajos que se realizan a personas que a lo mejor no te caen tan bien, digámoslo, ¿no? Y pero Sí. también me resuena muchísimo esto que mencionas de las plantas, porque si nos vamos a todavía épocas un poquito más antiguas, pero no tanto, pues las abuelas, ¿qué hacían, no? O sea, te daban como muchos Remedios caseros, sí. Y que si era del tecito, con ciertas plantas, pero es bien loco pensar que solamente por tener este conocimiento en algún momento se les podía llegar a tachar de brujas y pues a juzgarlas, ¿no? Completamente. Sí, o sea, en épocas antiguas, como ya lo habíamos comentado, de Salem y así, o sea, totalmente nuestras abuelitas yo creo que hubieran sido juzgadas de brujas por sus remedios caseros, ¿no? Pero sí, pues son remedios que fueron pasando, de hecho, de generación en generación. No nos vamos tan lejos, hoy en día existe toda esta medicina herbolaria, naturista y... Ay, me olvidé del nombre que tiene como médicamente ya, pero sí, o sea, ya existe toda esta práctica ahora ya como parte también inclusive hasta de la medicina, ¿no? Sí, pues ahí justo podríamos entrar en la magia verde, otro tipo de magia que
pues involucra mucho las plantas, tu conexión con la naturaleza. Y justo con esto te puedo decir que puedes practicar varias ramas de magia de brujería, porque pues obviamente la magia verde con tus plantitas y todo, puedes hacer cosas de Wicca, ¿no? Como te había dicho, utilizarlo a favor de alguien, a tu favor. Entonces sí, este es otro tipo que tenemos y que es el más común, de hecho. Oye, y por ejemplo, ahorita he visto mucho en que hay el uso de estas velas, ¿no? Que se hace como con un hilo, se amarran las velas y es como para romper lazos y todo esto. ¿A qué tipo de magia crees que pertenece? Pues claro que esto sí depende mucho de la intención, pero me parece que es magia caótica. La magia caótica ya no es como que ni bien ni mal, sino que todo es como que a tu favor, todo para ti, a lo mejor sin importar lo que pueda conllevarle a las demás personas, pero pues mientras tú tengas un beneficio de eso, ahí ya entra la magia caótica. Aquí el rompimiento pues a lo mejor no te preocupa mucho si tú estás pidiéndolo, qué le va a pasar a la otra persona, ¿no? ¿Cómo se va a sentir? Sí. Pero pues tú vas a estar mejor porque tú ya te desprendes. Ahí entraría mucho esta práctica que podríamos llamarlo un poquito más egoísta, pero no necesariamente ser egoísta es malo, ¿no? Sí. Entonces, sí, ese es otro tipo de brujería que existe. ¿Sabes qué también me llama mucho la atención? Que ahora muchas brujas ya no hacen rituales que antes eran muy comunes. Siento que al principio se les llamaba mucho a las brujas que buscaban mucho estos temas del amor, ¿no? De ataduras, de obligar a hombres a estar con mujeres, sobre todo. Digo, ya vimos que por qué históricamente se ha considerado mucho más fuerte esta corriente brujil a las mujeres, ¿no? Pero sí, ahora he visto que muchas brujas en su práctica ya no realizan amarres. No, pues justo como dices, ya es algo que se ha visto un poquito mal porque afectas la energía de otra persona. No, y aparte creo que las consecuencias karmáticas, inclusive hasta para las personas que lo realizan, son muy fuertes, ¿no? Sí, todo lo que tú, por así decirlo, reclamas o pides energéticamente, pues sí se te regresa, ¿sabes? Entonces sí, justo el karma existe y es por eso que muchas brujas prefieren no meterse en esos temas porque saben que después las que pagan eso pues son las que hacen el trabajo, ¿no? O los que hacen el trabajo. Muchas veces he escuchado todo este tema de perdón, este tema de que no se debería de cobrar por estos trabajos, pero también está la otra parte que dice que bueno, las brujas cuando te realizan un trabajo gastan una parte de su energía y que muchas veces si no obtienes un pago tal cual, esta parte de energía que ellas se quedan tuya lo pueden utilizar también para cobrarse como de otra manera. Pues sí, fíjate que sí es algo bien controversial ahí, hay varias opiniones. Por ejemplo, yo te puedo decir que obviamente todo eso conlleva práctica, conlleva conocimiento, estudio, entonces es algo que ¿cómo no vas a cobrar por algo que te ha costado muchísimo tiempo pues desarrollar, ¿no? Y luego está esta parte más energética que como tú mencionas, pues si no pagas podría salirte peor pues esta movida, vaya. Sí, es bien raro, la verdad, es como muy, o sea, son muchas cuestiones. Muchas opiniones también. También engloba muchísimo que hasta no alcanzamos a dimensionar hasta dónde, pero sí considero que es importante conocer como todas estas vertientes de la brujería para que no lo encasillemos solamente como en algo negativo, ¿no? O sea, que pueda existir la opinión de verlo como... de tu propia perspectiva, podría decirse. Sí, porque, o sea, claro, si tú no lo consideras, que hay mucha gente que no se anima ni siquiera a irse a una lectura de mano porque piensan que les quita suerte, o sea, hay muchas ideologías y muchos trasfondos y demasiadas prácticas ya hoy en día y sobre todo que se ha aperturado mucho la opinión. Sí, definitivamente es algo que es súper debatible. En los cambios generacionales también está muy cañón porque
de tu mamá, tu abuelita te puede decir que justo está súper mal que te lean las cartas, que te lean la mano, que justo estás pues sentenciándote. Pero son las mismas que te dan los remedios caseros. Justo. Sí, o sea, como que se tiene mucho esta división, como que no se ve tanto el uso de en todos los aspectos. O sea, se acepta en algunos y en otros no tanto, ¿no? Así es. Y bueno, como tú dices, o sea, mientras que sea para traer cosas buenas, creo que todavía es aceptable. Cuando ya involucra tener ciertas cosas únicamente para tu beneficio es cuando se pone un poquito en tela de juicio. Sí, totalmente. Yo personalmente te podría decir que, pues sí, el karma existe y mientras tú estés dispuesto a pagar tu karma, creo que no pasa mucho con el tipo de brujería o trabajos que realices. Simplemente es considerar eso. Sí, que todo tiene un costo. Un costo. Creas en lo que creas, ¿no? Porque Así creo que es. también ahorita el que se haya quitado un poco de peso a la religión y se dio la apertura mucho a todo a darle visibilidad a todo este tipo de prácticas, pero también tienes que saber que conlleva un costo, ¿no? Así es, y o sea, te podría mencionar otro tipo de práctica, ya no dentro de los tipos de magia, sino dentro de tipos de práctica, que también hay varios. El leer cartas, muchos dicen que quien lee cartas pues se va quitando años de vida y así, o sea, es una cosa que dices, bueno, o sea, depende de las creencias de cada quien, ¿no? Pero yo así, pues diría como de que, ¿cómo crees que eso podría pasar? No es una idea que no me suena muy lógico. Pero obviamente cuando lees cartas sí te tiene un costo, pues sí, como espiritual, porque obviamente ocupas mucha energía tuya en eso. Es bastante cansado energéticamente, y más si viene una persona muy pesada. Sí, no, es algo que es muy fuerte, se siente, te sientes cansado, pero pues aún así es bonito, creo, leer cartas, porque de cierta manera ayudas a otras personas a entenderse, porque también hay cuestiones de qué enfoque le das tú, ¿no? Y ya, o sea, es algo muy autorreflexivo, yo lo diría así. Entonces, no, a lo que voy con esto es que no todo en la brujería es como que así muy malo, muy... Es lo que decíamos, ¿no? O sea, no hay que clasificarlo en blanco y negro. Hay que pensar que tiene sus matices. Y bueno, lo que tú consideres, a lo que quieras involucrarte, estudiar bien y conocer bien también en qué te estás metiendo para que no después te salga como... Así es. Por ejemplo, igual conocí como muchas personas que hicieron amarres y después era de, no, ya quiero cancelar, porque la persona muchas veces se termina obsesionando en todos sus aspectos, ¿no? Y con toda su energía. Sí, como te dije, y por eso es que los amarres son carísimos, ¿no? Porque ya saben, las personas que hacen estos trabajos, ya saben cómo protegerse de todo eso, pero aún así saben que llega a tener un costo caro para ellos mismos, ¿no? Y siento que también muchas veces se pone, creo que también tenemos que realizar todas estas cuestiones con conciencia, porque muchas veces antepones tus emociones. Entonces, si tienes mucho coraje y quieres recuperar a la persona o no piensas realmente en las consecuencias que esto pueda traerte a ti, ya después cuando ves las consecuencias en vivo, es cuando dices, no, ya, o sea, no quería esto. Así quería que me amara, pero a lo mejor a mi manera. Y no, o sea, te va a amar a la manera a la que te amó todo este tiempo, ¿no? Va a estar contigo a la manera que estuvo. Hay gente que es demasiado violenta y se les hacen endulzamientos, ¿no? Para que siga contigo en este amarre como más dóciles, pero al final de cuentas su energía sigue estando ahí. Así es, sí, se tiene que hacer con mucha conciencia. O sea, yo te puedo decir que yo conozco a una amiga que igual practica un poquito de brujería y así, y sí hizo un endulzamiento al chavo con el que salía, y te puedo decir que ella es súper feliz con su novio y ya llevan casi 2 años, y yo digo que hasta se van a casar, ¿no? El novio ni idea de que le hizo un endulzamiento, pero ella es la más feliz. Entonces, a veces sí funciona, claramente lo tienes que hacer con conciencia, pero pues sí es algo que es
Que mira, bastante sacando el controversial. tema, estaría muy padre, a mi opinión, traerla un día para contar su experiencia, cómo se realizó. A lo mejor hasta podríamos como censurarla para que no haya tema de que el novio se entere de que fue ella. Sí, sí, Pero sí. no sé, comenten aquí abajito si les gustaría que traigamos a estas personas que conocemos que han realizado como estos tipos de rituales y cuenten sus experiencias, si les gustaría conocer como un poquito más de ello, ¿no? Sí, ya sí ustedes se pueden hacer su propia opinión y hasta animarse quizá a hacerlo. No, informarse Bueno, y ver informarse. si se avientan a hacer algo así. ¿Sabes qué? Me gustaría que pasemos un poquito a algunos datos curiosos o algunas historias que conozcamos ya fuera de lo tradicional para que nos adentremos un poquito más en este tema. Me parece perfecto, justo me estabas comentando hace unos momentos un dato que escuchaste, así que pues adelante, dime qué es esto, dato perturbador que tienes para nosotros. Bueno, mira, en mi investigación encontré un caso que me llamó muchísimo la atención, se los quise traer aquí a la mesa porque habla referente a lo que te mencionaba antes, ¿no? Cómo la entrada y cómo se involucra el cristianismo y empieza a entrar toda esta parte más satánica, digámoslo, pero que también entra dentro de la brujería, ¿no? En ese entonces. Se ve que hay un tema con las monjas. ¿Qué pasa? Que dentro de el sector empieza a haber como mucha violencia y lo que empiezan a realizar las monjas son pactos. Ok, Para suena buscar, interesante. sí, lo que ellas quieren es salir como de todo este entorno religioso y buscan una salida como fácil en estos textos que te mencionaba antes que ellos tenían a su disposición. Encuentran la manera de hacer pactos. Hay la historia, me parece que esta es una historia aquí en México, de que una chica era demasiado creyente, muy creyente. Entonces lo que pasa es que su mamá enferma. Me parece que tenía como una cuestión como esclerosis, algo que era degenerativo y que no tenía como revés. Sí, algo terminal me parece, ¿no? Sí, o sea, algo que te va pues acabando poco a poco. Entonces ella en su angustia y en su preocupación lo que hace es empezar a orar para que Dios escuche esta plegaria y ella le ayude a sanar a su mamá. Ok. En todo este proceso me parece que un día en la noche llegan unas monjas, pero vestidas como de una manera muy específica, como con capuchas acá negras, o sea, muy... O sea, no monjas como de la iglesia católica. Clásicas, sí, pero no. sí pertenecían al... Dentro de este círculo de cristianismo podría ser o... No, aquí se rigen por el catolicismo. Ok. Ajá, y no queremos decir que tenga que ver, o sea, que esté mezclado, ¿no? Simplemente ellas pertenecían a este monasterio. Entonces vienen por la chica y le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarte a rezar, a orar por tu madre. Entonces la chica va, pero dice que ella se sentía como mal. O sea, como que se sentía muy ansiosa, muy deseosa de... Entonces llegan como una parte diferente del monasterio, donde todo pues lucía como raro. Inclusive dice que los crucifijos, ves que pues normalmente en los monasterios están hechos de madera. Sí. Pues ahí estaban hechos como de huesito. ¿Cómo crees? Ajá. Entonces, bueno, ellos la llevan. Ella como que creo que hasta donde escuché, y por ahí sí estoy mal, me corregirán si tienen noción de esta historia, pero no recuerda mucho de todo el proceso, solo recuerda como las sensaciones, ¿no? Esta sensación de inestabilidad, de ansiedad. Tranquila, sí. Entonces pasa un par de horas en el cual ella no tiene muy vivido lo que sucede y la llevan a su casa. Ella se queda como en estado de shock, como que no sabe qué onda, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Ajá. Entonces
va a buscar a las monjas, llega con las monjas y ya les dice como de, oye, ¿qué pasó, no? Y le dicen, es que tus plegarias fueron escuchadas por el que escucha la súplica inmediata, el desespero. Ya esto se hizo, tú puedes ahorita comunicarte con tu mamá y verás que ella ya fue curada, pero viene la parte del costo. Se dice que ahora actualmente ella es la primer fundadora y una de las más reconocidas de una iglesia satánica, donde adoran a... Oh, entonces hizo un pacto con el diablo sin saberlo. Para sanar. Eso sí es un dato bastante perturbador. Uh-huh. Sí, de verdad. Ella sin saberlo. Uh-huh. O sea, ella no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, pero pues su plegaria fue tan grande que digamos que se escuchó, pero no por la persona que ella pensaba o esperaba, ¿no? Entonces, podemos marcar aquí lo que decías, ¿no? Hay un sector que menciona que no todo es tan malo y que no todo es como perjudicar, pero sí sé que todo este tipo de magias tienen un costo alto y que en el momento que tú no pagas este costo, pues hay una consecuencia, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, se sabe de muchas personas, muchos artistas que de repente, no sé, pegan cañón, ¿no? O sea, un año están, boom, sonando, su música es un éxito, generan muchísimo dinero, se vuelan en la fama, ¿no? Pero de repente, no sé si te has dado cuenta, pero hay artistas que de un día para otro desaparecen. Sí. Ya no suenan nunca, Nunca más, ya. No vuelves a saber de ellos. Ni en redes sociales, nada. Y se dice que es porque terminan su pacto y pues ya teniendo la fama, ya no creen que tengan que continuar con las ofrendas y pues cuando dejan de renovar el pacto u ofrendar, se cae todo el trabajo que les hicieron. Vaya, eso sí no lo vi venir. ¿Tú sabes de algún artista que se rumoree por ahí que hizo un pacto? Pues específicamente que yo sepa o tenga conocimiento, pues no. Pero sí sé de muchos artistas que sí fueron como súper sonados y de repente de la nada desaparecieron. Por ejemplo, no sé, digamos, podemos pensar en Espinoza Paz, ¿no? O sea, tuvo como, yo creo como un año que sus canciones estaban hit fuertísimo. Se sabía que componía para muchos artistas muy fuertes y yo de repente de la nada no supe más de él, o sea, dejé de saber de su existencia. Entonces, no sé, pero ahí se los dejamos en la mesa a ustedes, denos su opinión, sí, y díganos también quiénes consideran que podrían haber hecho algo así y que por eso se volvieron famosos. Se volvieron famosos. Pues no nos vamos tan lejos, simplemente podemos pensar, por ejemplo, en Niurka, ¿no? O sea, ella ha hecho del conocimiento público que se dedica a la santería. Y que ella, o sea, es su religión. Claro, ya ahí depende de cuestiones de creencias, pero de sí religiones. Se ve mucho, por ejemplo, no sé si viste que apenas estuvo en un reality. Y se dice que cuando salió, pues salió con problemas muy fuertes con algunos del reality. Y cuando salió de este reality, las personas con las que había tenido conflictos empezaron a sentir muy mal de salud. No lo sabía, ¿cómo crees? Uh-huh. Bueno, yo sé, a mí me han dicho que no recibas alimentos de nadie. Sí, claro, o si los recibes, me han dicho a mí que les eches sal. Sal para como que purificar un poquito la intención, ¿no? Uh-huh. Sí, o mira, otro caso que estuvo muy sonado apenas en TikTok igual, fue el de Shakira, que dio su concierto en el Zócalo y me salieron bastantes de que había ofrendado a todos y así, y la verdad es que de repente lo ves y dices, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, no nada que ver, pero pues luego ves tantas teorías, tantas cosas. Y es que aparte, si lo piensas, es una carga energética muy alta direccionada a una persona. Sí, totalmente. Entonces, yo pienso, ¿no? O sea, aquí puedes usar para protección, para atracción, para pues muchas cosas la magia, ¿no? La brujería. ¿Por qué no usarla para fama? Uh-huh. Entonces, para mantener, ¿no? O sea, no sé, son cuestiones bastante
fuertes y que se van a dejar a pensar, pero muchísimo. O sea, sí hay demasiado. No nos vamos tan lejos. Hay brujas muy conocidas que por contratos, etcétera, no pueden revelar los nombres de sus clientes, pero sí se sabe que son personas que están en rangos políticos muy altos. Sí, eso sí, también hay brujas famosas que se sabe, como por ejemplo Lana del Rey. Aquí sí, ya no hay quien no sepa que Lana del Rey realmente sí practica algo. ¿Qué? No lo sé. No, y sus canciones, su música misma. Energéticamente están súper cargadas sus canciones. Sí, y te causan sensaciones, o sea, no hay como que no puedas decir que no te mueve algo si las escuchas. Sí, totalmente. Pues bueno, todo este tema yo creo que nos daría como para muchísimos capítulos si nos involucramos ya más en prácticas, no tanto en el principio como tal. Pero creo que por el día de hoy ya dejamos bastante en la mesa a pensar. Como, por ejemplo, ¿quiénes creen que estén involucrados en todas estas corrientes, no? Sí, así es. ¿A quiénes ustedes les pondrían el ojo o inclusive que energéticamente sientan que tienen algo misterioso? Es para debatirse, es para analizarlo lentamente, pero pues es un tema que les dejamos aquí sobre la mesa. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en esta aventura por esta corriente. Por este mundo espiritual. Por este mundo de la brujería, donde platicamos creo que de temas muy interesantes. Déjenos sus opiniones aquí abajo. ¿Qué creen? ¿Qué datos no sabían? ¿Qué datos les llamaron la atención? ¿De qué les gustaría que hablemos en próximos episodios? Y los estaremos leyendo. Nos estamos viendo próximamente. Recuerden que las redes sociales están aquí abajo para que nos vayan a seguir y no se pierdan nada de este contenido. Muchas gracias a todos y aquí yo solo los dejo con la pregunta. ¿Estarían dispuestos a pagar el precio de un amarre o de un endulzamiento? Los leemos aquí en los comentarios. Muchas gracias a todos.